Los que me conocen, sean personalmente o a través de las redes sociales, conocerá que he trabajado en los últimos años de mi vida de manera directa o indirectamente con pacientes con trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas y que también tengo una postura bastante definida en torno a lo que es la condición de adicción y en contra de todas estas posturas que hacen responsable directa y únicamente al paciente. Saben que con dolor observo la cantidad de falacias ad populum que se han instaurado no solamente en el colectivo, sino que también ha permeado en profesionales no solamente de la salud, sino específicamente en profesionales de la salud mental que jamás van a poder abordar de manera adecuada el tema de los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias, porque tiene una visión moralista sesgada de lo que es su realidad, obviando los factores contingentes, preexistentes, en donde surge un individuo con problemas de consumo. Normalmente oigo a estas personas, a las familias y reforzados negativamente por profesionales de la salud, indicar que el adicto es solamente el culpable y es el único que tiene que trabajar, dejando de lado todos los factores que lo rodean y lo construyeron. Afortunadamente, hace unos meses, unas semanas creo, casi un mes, tuve una experiencia maravillosa de compartir con dos profesionales de la salud mental. Uno es Alejandro Tames, es psicólogo, psicoanalista, que trabaja también en materia de conductas adictivas y también con un maravilloso ser humano, un consejero terapéutico eh, de comunidad terapéutica con muchos años de experiencia llamado Joseph Piglo. Joseph me envía un video que surgió allí en esa construcción de un adicto, en ese foro de construcción de un adicto, y pone de manifiesto una de las realidades que yo tanto quiero visibilizar, que es los factores contingentes, preexistentes, que influyen directamente en la construcción de un adicto. Y van a aparecer dos momentos importantes aquí de entender. Uno es el entorno donde nace un individuo que se construye hacia la adicción, que sí, realmente hay unos factores biológicos determinantes, que sí, que el factor social es predisposiciona demasiado en este caso, pero que tenemos que dejar claro que en el momento y el encuentro con la adicción va a marcar un factor determinante la forma en que la red de apoyo familiar, la red de apoyo social actúe. Entonces van a haber dos momentos históricos importantes en el abordaje de la adicción. Uno, pues el preventivo, y es todos estos factores que existen o que preexisten antes de que el individuo consuma sustancias psicoactivas, y el otro es las reacciones que tenemos como sociedad, como familia, como red de apoyo, después de que el individuo haya consumido sustancias psicoactivas. Son dos momentos importantes, dos momentos cruciales a la hora de abordar. Y van a ver en narración de Joseph Piglo lo que significa la construcción de un adicto desde la visión de sus pacientes, desde estos mal denominados drogadictos. Cuando realmente entendemos esta problemática, sabremos. Después daré mis conclusiones. ¿Qué tal? En esta ocasión quiero compartirte algo que realizamos en una sesión grupal en la comunidad terapéutica en base al tema la construcción de un adicto. Me voy a permitir leerte lo que vimos en esta sesión. Estaba por iniciar una sesión grupal con 8 usuarios y se me ocurrió darles como tema la construcción de un adicto. Les puse en el pizarrón de los siguientes factores biológicos, psicológicos, familiares, entorno social, estigma social, discriminación, medios de comunicación, ¿cuáles crees que fueron determinantes para construirte como una persona que tiene un trastorno adictivo? Luego les pedí que escribieran en una lista un ejemplo breve y posteriormente lo compartimos con el grupo. Y este fue el resultado. Los nombres de los usuarios han sido cambiados por respeto a su confidencialidad. En lo biológico, 7 usuarios compartieron lo siguiente:
Carlos, padre, primos y tíos drogadictos. Lalo, para mí lo saqué de mi padre drogadicto. Luis, mi padre era alcohólico. José, deficiencia de dopamina. Leo, genética, gen, DRD2. Javier, mi padre es alcohólico. Alex, padre alcohólico, gen, DRD2. En lo psicológico, 6 usuarios compartieron lo siguiente. Alex, trastorno esquizotípico, patología dual. Javier, carácter egoísta, impaciente e intolerante. Lalo, sentirme inferior e insuficiente. Leo, inestabilidad emocional y ser prejuicioso. Daniel, trastorno psicótico. He tenido 6 internamientos psiquiátricos, patología dual. José, trauma por abuso sexual. En lo familiar, 8 usuarios compartieron. Lalo, abandono de padre, abusos físicos, golpes, maltrato, divorcio de mis padres. Leo, el alcoholismo de mi padre, consumir alcohol y me daba cerveza. Javier, los problemas en mi casa me hicieron buscar una forma de huir. José, abuso sexual, mis padres de jóvenes consumían drogas. Carlos, padre y madre lejos de mí, padre alcohólico y primos adictos a la marihuana. Alex, ver que mi padre se drogaba y me empezó a interesar la droga. Daniel, el desamor de una madre, ausencia, me golpeaba hasta más no poder. En lo que respecta al entorno social, 7 usuarios compartieron lo siguiente. Javier, cuando iba a fiestas con amigos, siempre había drogas. Daniel, en la escuela me empecé a juntar con amigos que consumían drogas. Luis, crecí en un entorno envuelto en el narcomenudeo y homicidios del cartel. Carlos, crecí en 2 ambientes sociales diferentes y la curiosidad de ver me llevó al consumo. Lalo, salí a fiestas con los del colegio donde se drogaban y terminé consumiendo. Daniel, pertenecí a una pandilla para tener fama. Leo, influenciado por mi entorno de conocidos mayores, comencé a drogarme. Quería dejarme llevar por lo que veía. En relación al estigma social, 5 usuarios compartieron. Carlos, mal visto como drogadicto. Me decían el loquito o el loco. Javier, me decían el marihuano, el drogadicto. Lalo, me etiquetaban como drogadicto y ratero. José, el que mi sociedad me haya etiquetado como un drogadicto me daba pauta para drogarme. En relación a la pobreza, 2 usuarios compartieron lo siguiente. Carlos, por no contar con una estabilidad económica que me hacía sentir más pobre, viví en albergues para no acabar en la indigencia. Luis, tener muchas carencias, comida, ropa, zapatos, robar para sobrevivir bajo mis propias reglas. Discriminación, compartieron 3 usuarios. Daniel, fui discriminado por mis tatuajes, mi manera de vestir y las personas con las que convivía. José, una sexoservidora, no quiso tener relaciones conmigo por ser adicto. Lalo, me despidieron del trabajo porque en el antidoping salí positivo a marihuana. Medios de comunicación, respondieron 3 usuarios. José, internet y redes sociales y música que fomentaba el narcotráfico como narcorrap. Luis, la música que escuchaba en MTV influyó mucho en mi forma de drogarme. Y Carlos, me gustaba imitar a los drogadictos rudos de la TV. Esto fue lo que se dio en esta sesión grupal en relación al tema la construcción de un adicto, y era algo que quería compartir contigo. Espero que sea de utilidad y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Creo que es evidente entender la multicausalidad, la multidimensionalidad de un paciente que sufre trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
La aterradora estadística dice que más del 80% de los pacientes que consumen sustancias tienen una condición patológica de base, una condición denominada dual. Es decir, que adicional del trastorno asociado al consumo de sustancias, tiene un trastorno de base que puede ser que afecte los estadios cognitivos, que puede afectar los estadios anímicos, o puede tener otras razones, otras explicaciones biológicas. Y eso hace que sea tan difícil y tan complejo el abordaje de la reestructuración. Pero lastimosamente aquí es donde se encuentra la mayor falencia dentro de los profesionales de la salud mental, que creen que el problema radica en la sustancia. Y el problema no radica en la sustancia, radica en una cantidad de dimensiones que tiene el individuo que hay que ayudar. De nada sirve alejar al individuo de la sustancia si no se trabajan en las habilidades, en las estructuras de pensamiento, para poder tener una vida sostenible, autónoma, que le permita vivir de manera saludable. Por lo tanto, como consecuencia, no requiera estar bajo los efectos de la sustancia psicoactiva. Y es aquí lo maravilloso de este ejercicio dialéctico, y es entender que construimos al adicto, pero también podemos ayudarlo a reestructurar, porque sí es verdad de que el adicto debe demostrar una disposición para la recuperación, pero no podemos pretender esa disposición en un consumo activo. Tenemos que permitir que la persona en adicción tome un tiempo sin ella, pueda estar un tiempo en abstinencia, así sea forzosa, para poderlo diagnosticar, y si requiere un abordaje dual, es decir, farmacoterapéuticamente y adicional a esto un acompañamiento psicológico, es esencial. Recuerden que más del 80% de los pacientes que se encuentran en consumo activo o que tienen un contacto con el consumo de sustancias psicoactivas son pacientes que muy probablemente por estadística tengan una condición de base. Pero no solo esas condiciones de base explican esto, también tenemos una cantidad aterradora estadística que habla de pacientes con condiciones de adicción que han sido abusados sexualmente, que han sido maltratados físicamente o específicamente que nacen en un lugar deperimentado social, en un lugar donde los factores sociales fueron cruciales y determinantes en su contacto con el consumo. Hubo también presencia de negligencias parentales, de ausencias filiales y sobre todo de una negligencia y una omisión por parte de nosotros como sociedad. Pero es mucho más fácil poder desarrollar el discurso que el adicto es adicto porque él ha decidido serlo, a entender las verdaderas causas, las verdaderas dimensiones, los factores preexistentes antes de asumir nosotros una responsabilidad en estos procesos de recuperación. Hay una frase, hay una fábula que yo cuento de un ratón que un día se despierta y escucha a los dueños de la casa indicando de que habían comprado una trampa para ratones. El ratón, muy asustado, fue a donde su amiga gallina y le dice: gallinita, amiga mía, por favor, necesito tu ayuda. Estoy muy asustado porque la familia compró una trampa para ratones y yo no quiero morir. La gallina le dice que ella no tiene nada que ver en esto, que las trampas de ratones matan ratones, no gallinas. El ratón se sintió bastante decepcionado y triste por la respuesta de esta su amiga gallina, porque ya la había ayudado en muchos momentos de su vida a proveerla de grano, y bueno, pare de contar. Fue al siguiente amigo, o en la porquera estaba el cerdo, y le pregunta al cerdito: cerdito, ¿puedo pedirte un favor? Y el cerdo le dice: dime, ¿cómo te puedo ayudar? Le dice: sabes que la dueña de la casa compró una trampa para ratones y yo no me quiero morir, ¿qué puedo hacer? El cerdo le dice al ratón: lastimosamente no puedo hacer nada, las trampas de ratones matan ratones, no cerdos. Un poco desalentado, el ratón va a su última opción, su última amiga, la vaca. Y ahí estaba la vaca en el corral. El ratón le dice: vaquita, mira, usted es mi última opción,
Espero poder contar contigo, poder recibir el apoyo que necesito de ti. Y le dice la vaca, bueno, y que tan escandaloso, tan extremista, dígame, ¿qué necesita? Y le dice, vaquita, lo que pasa es que en la casa compraron una trampa para ratones y yo no me quiero morir. Y le dice la vaca lo mismo que le dijo el cerdo y la gallina. Las trampas de ratones matan ratones, no vacas. El ratón, demasiado abrumado por esa realidad de indiferencia, de egoísmo, hizo que se regresara a su casita pensando lo peor, pensando que esta era la última vez en que iba a comer estas frutas, que iba a disfrutar de su nido, de su agujerito, y se acostó a dormir, poco sollozando, lleno de lágrimas. De repente escucha a medianoche un escándalo, se despierta, va con mucho cuidado porque estaba precavido con esta trampa de ratones y escucha que hay una parafernalia, una gritería en la sala, y cuando se da cuenta escucha de que en la trampa para ratones cayó una serpiente y dicha serpiente mordió a la dueña de la casa. Fue muy complicado porque esa noche nadie durmió. Al otro día la mujer enfermó muchísimo. Y para poder aliviar un poco la condición de la mujer, mataron la gallina para hacer un caldo. Una gallina quedó suculenta en este caldo, pero la dueña de la casa no mejoraba. Por lo tanto, fueron a buscar un médico muy costoso, que mandó un tratamiento muy costoso, para lo cual tuvieron que sacrificar al cerdo, vender su carne y poder con él costear los gastos médicos. Pero la mujer seguía enferma, cada vez peor, hasta el punto en que a los 5 días muere. Y el hombre muy pobre no tuvo otra opción que matar a la vaca para poder vender su carne y pagar los gastos funerarios. En el momento en que la están enterrando a la mujer, el ratón se asoma al camposanto y dice, qué bueno que la trampa de ratones mata ratones. ¿Qué significa esta fábula en la adicción? Que es más fácil poner una carga en una persona sin entender los factores que construyeron esa realidad, sin ponernos, es muy difícil salirnos de nuestra realidad para poder entender la realidad de otros y poder apoyar. Lo único que te pido, yo no te pido que apoyes en un proyecto de prevención de adicciones, yo no te pido que apoyes en un programa de rehabilitación, como se llaman los programas de reestructuración en materia de trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, pero al menos te pido que en el momento en que hables de la adicción, si no tienes fundamentos, si no tienes una formación adecuada, entender todos estos factores que construyen el adicto y todos estos factores que determinan el que él se recupere o no en materia de conductas adictivas, mejor que no digas nada. Sería muy favorable el momento en que tú hagas silencio y no des tu opinión sesgada. Como profesional de la salud mental, si me estás viendo, si eres profesional de la salud, solo te pido que te eduques, que te capacites, que te formes lo suficientemente bien para que dejes de creer que querer es poder, de que un paciente solo necesita querer para poder abandonar las adicciones, que él ha decidido estar allí. Porque de la mano de este sesgo de que querer es poder, te aseguro que eres de las personas que cree que la gente es pobre porque quiere. Y si es así, por favor, tienes dos opciones: o te capacitas o te educas, o vas a ser eternamente una profesional negligente a la hora de abordar este tema. Y muchos otros más, porque esta condición de no entender las realidades materiales, que son factores contingentes en el desarrollo de muchas enfermedades y de muchas condiciones de tipo mental, son cruciales para que tu criterio sea más eficaz y acertado. Entonces, si no eres capaz de educarte, no solamente vas a ser un profesional negligente, peligroso, sino que deberías dejar de hacer el ejercicio profesional como terapeuta, y si eres especialista de salud también. Mi llamado a la comunidad en general es que se eduquen, que busquen profesionales adecuados, que no tengan este discurso de querer es poder y de que el adicto es responsable. Todos somos responsables. Como sociedad somos los principales responsables de generar entornos deperimentados, entornos de pobreza, en no escoger los políticos correctos. Los políticos cargan con otro peso de responsabilidad, los docentes
tenemos otro peso de responsabilidad. Como padres tenemos un gran peso de responsabilidad, porque como familia, como padres, vamos a ser factores determinantes en qué o qué cosa impacten a nuestros niños y desarrollen o no condiciones asociadas a la salud mental, y específicamente en estas bases biológicas, psicológicas y sociales que determinan la condición de un adicto. Antes de hablar sobre un adicto, espero que puedas ver este video, escuches lo que Joseph Pillow dijo también, y de verdad, un abrazo enorme. Espero que te suscribas y que le des like, porque de una u otra manera estás apoyando estos proyectos de divulgación.